Media Lab. Bien, ya estamos en nuestro último segmento con Sonia Llanes desde Austria, Efraín Luna desde Guayaquil, y tenemos más invitados para este último segmento. Sonia. Así es, ahora nos acompaña Teresa Menéndez, reconocida comunicadora y periodista allá en Guayaquil, Ecuador, que se conecta y pues que vamos a estar justamente para conversar acerca de cómo hacer cobertura periodística en estos tiempos de tensión, hablando sobre lo que ha pasado en estos últimos días, en la última semana en Ecuador. Cuando tienes pues que navegar no solamente entre la tensión de tu integridad personal como periodista y también entre fake news, redes sociales, las vocerías que hacen las autoridades directamente en Twitter, cómo ha cambiado, ¿no? Y tú que lo has estado viviendo a lo largo de las diferentes crisis en este año, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es lo diferente ahora con lo que está pasando en este fin de octubre y noviembre? Sonia, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, tardes, porque la gente no se conecta a cualquier hora. A la gente que se conecte de distintas partes del mundo, a los horarios que se conecten, a todos los seguidores, gracias por la invitación. Y sí, pues en efecto, vivimos una crisis sin precedentes. La inseguridad y el nivel de violencia que atravesamos justamente en Guayaquil, que es donde yo resido, es algo que no se había visto nunca antes, ¿no? Esta confrontación y estos ataques están de frente a la policía y a ciudadanos que quizás no tenemos nada que ver en el tema, pero que sin embargo algunos resultan víctimas colaterales de esta violencia. Y lo complejo de cubrir este tipo de informaciones es justamente que se abren tantos frentes que tú no sabes cuál de ellos es verídico y cuál no. Empiezan a surgir videos, empiezan a ver discursos aparentemente de bandas delictivas que se atribuyen ciertos nombres. Entonces, el hecho de verificar esa información en tiempo real y asimismo difundirla ya de manera oficial a través de un medio de comunicación, que es el caso donde yo trabajo, es muy complejo. Mira, yo te comento que casualmente, y lo comentábamos off the record, que a mí me tocó cubrir una información en una de las UPC que fue blanco del ataque de estas bandas delictivas. Entonces es súper complejo porque hace 2 semanas yo había estado en ese lugar haciendo una cobertura, haciendo seguimiento de todo lo que había pasado a raíz del ataque a la UPC de Sociovivienda, donde falleció una policía. Entonces, tú dices, estamos al borde, nosotros como periodistas, también estamos al borde de ese peligro. Estamos a un filo tan delgado que a veces no sabemos cómo actuar. Pero bueno, ahí está nuestro trabajo, nuestra responsabilidad de tratar de llegar con información verificada también a la gente. Y lo que también comentabas, es cierto, hoy en día las versiones oficiales de estos acontecimientos se reducen a repetir un discurso y más allá de ese discurso, detrás de todo ese discurso que pretenden posicionar las autoridades, hay una realidad que no la puedes tapar. Hay una realidad que nos sobrepasa y que ya llegamos los ciudadanos a sentir que el Estado no tiene la capacidad ni operativa, ni logística, ni económica, ni nada de poderla enfrentar. ¿Ustedes como medios han recibido quizás un llamado a la unidad, a dar algún tipo de mensaje oficial de parte del gobierno, como generalmente ocurre en esta crisis, ¿no? En estas crisis el gobierno llama a todos los medios, le dice, miren, esto estamos haciendo, vamos a realizar tales acciones. ¿Cómo se ha manejado la comunicación con los diferentes organismos oficiales, tanto gobierno como policial, en esta ocasión? Te comento que esa es otra falencia que todavía enfrenta el gobierno, y digo todavía porque es algo que se ha venido repitiendo desde que inició, no incluso este gobierno, sino el anterior. Desde el anterior, la comunicación, medios y gobierno se rompió un poco, ¿no? Se rompió y no ha habido ese contacto permanente o esa coordinación. De hecho, ya este gobierno, en apenas menos de 2 años, ha tenido 3 secretarios de comunicación. Un vocero que duró unos meses y finalmente no llegó a transmitir lo que realmente había que hacer.
En todo caso, la comunicación sigue siendo un talón de Aquiles muy grande del gobierno y no ha habido esa articulación con los medios de comunicación, inclusive por parte, me atrevo a decir, de la policía, una articulación para poder estar como comunicadores preparados para hacer estas coberturas en zonas de peligro. A lo mucho que se limitan a decirte en un chat, colegas, por favor, cuidado en este lugar para determinada cobertura, pero a veces no tenemos las herramientas, los implementos necesarios para ello. He visto que algunos medios de comunicación, algunos periodistas se han dotado chaleco antibala, casco. Sí, de manera personal, porque no es que tampoco se los han dado, por ejemplo, policías o cualquier autoridad. De manera de autogestión se han dotado de estos equipos para, de cierta forma, quizás protegerse, pero igual no es algo que garantice una seguridad. Eso por un lado. Y por el lado de la comunicación, lastimosamente no ha habido una línea y una estrategia que te diga, ok, a ver, está pasando esto, tenemos el primer frente que tiene que estar ahí adelante, es la policía, militares, ¿no? La fuerza pública en general. Y detrás de ese frente también estamos nosotros como medios de comunicación, los periodistas, que somos los que vamos a esas coberturas. Y para ese filtro, para esa línea, no hay una estrategia. Fray. Sonia, gracias. Bienvenida, Tere. Primero, hay que tener en cuenta también que tampoco existe protocolos muy claros desde los propios medios de comunicación o las instituciones como el Colegio de Periodistas, la, qué sé yo, Asociación de Canales o Periódicos del Ecuador. Entonces, yo creo que ahí hay una gran falencia. Hemos vivido en una isla de paz, pero ahora ya no estamos en esa isla de paz. ¿Qué hacer frente a esto, Tere? Sí, lastimosamente tenemos tantos gremios que aparentemente nos representan como periodistas, colegios y una serie de agrupaciones que en la práctica no funcionan. De hecho, hasta ahora yo he visto un pronunciamiento de un colegio de periodistas, de una asociación de televisión, como bien lo mencionas, y falta esa iniciativa o ese empoderamiento también por parte de los dirigentes de los medios de comunicación en poder decir, ok, enfrentemos de esta manera, activemos algún manual, algún protocolo que pueda servir para todo esto, porque ahora lo que estamos viviendo no solo involucra a los periodistas de vieja data como nosotros, sino también a colegas que están saliendo ya de las universidades y que se enfrentan a un escenario que nosotros ni de lejos pensábamos vivir. Claro, entonces cuando ya la dinámica cambia y eso también debería conllevar a que se activen y se elaboren manuales y protocolos. Entonces, ¿qué hacer? Yo creería que más allá de lo que estamos haciendo, que es autoblindarnos, por así decirlo, tener mucha precaución y saber hasta dónde, bueno, uno como periodista lo intuye, hasta dónde puedo llegar a determinada cobertura, a determinado lugar. Claro, realmente me brinda las garantías. Una acción más bien de tipo individual, por una especie de sana supervivencia. Ahora, Exacto. cuando leíamos los manuales, por ejemplo, de Reporteros Sin Frontera, que hay un buen manual sobre seguridad, inclusive se habla de la necesidad de tener seguros de vida a los periodistas, no solamente por el hecho de la violencia que está en las ciudades, sino posiblemente porque podemos ser víctimas de alguna tragedia, en alguna cobertura, etcétera. Pero acá, realmente, en ese sentido, ¿hay algún organismo o alguna institución que vele por ese tipo de interés? No la hay. Y déjame decirte, Efraín, que algunos medios, muy poquitos, sí tienen seguros privados, adicional al seguro social, que es el que nos regula a todos los trabajadores, pero muy pocas contratan estos seguros privados, y dentro de esos seguros privados tampoco está este componente de que te pueda pasar algo dentro de una cobertura. O sea, es un seguro de salud. De salud, por ejemplo, claro. Sí, de servicio de salud, pero no hay como tal ni política ni estrategia privada que te pueda decir, ok, yo como medio protejo a mis periodistas, yo como medio estoy trabajando en protocolos para que mis periodistas no puedan sufrir alguna vulneración durante una cobertura. Y la prueba de fuego la vivimos en junio de este año, cuando fue el paro nacional. Muchos colegas del medio donde trabajo, que tuvieron que estar en la calle, en la zona caliente, cubriendo esto,
fueron víctimas hasta de robo, les robaron celulares, les robaron sus equipos, fueron agredidos, incluso con cascos. Entonces, realmente no hay ni un protocolo, ni una protección, ni iniciativa pública, ni iniciativa privada. Y eso es grave, porque en eso hay que trabajar. Un mea culpa también, creo que la academia también debería sacar de alguna manera a relucir este tipo de problemática y ponerla sobre el tapete. Sonia. Sí, y justamente para consultarte sobre la segunda parte del tema de esta entrevista, que es, hoy en día los periodistas que están haciendo este tipo de coberturas se topan que en redes sociales resultan que hay videos directamente desde la penitenciaría, videos con amenazas que quizás pueden alterar también el orden, pero ahí viene un poco el análisis de la línea editorial del medio, ¿no? ¿Qué publicamos, qué no? Videos donde se resumen quizás los actos de violencia. ¿Cómo tú crees que esto afecta no solamente al ejercicio periodístico en el momento de decidir si te estás autocensurando y luego en la segunda parte internacionalmente, porque hace mucho más real y más crudo lo que se está viviendo acá en el Ecuador? Sí, mire, ese es un trabajo sumamente complejo. No es fácil llegar a determinar qué es verídico y qué no. En el momento en que tienes una cantidad de información que circula en redes sociales, que se vuelve viral, que se vuelve tan viral que terminas haciéndolo real, terminas convirtiéndolo en algo que sí sucede. Y a veces hemos comprobado que son videos de años anteriores o que finalmente son cosas que se falsean. Pero es tan complejo el momento en que vivimos y tampoco hay un protocolo establecido que te diga, a ver, tú puedes determinar de tal o cual forma si eso es información falsa o no. Realmente, como dice Efraín, hay que hacer un mea culpa de cómo se está manejando la información. En el caso del medio donde laboro, nosotros no difundimos nada que no sea un video oficial. Pueden estar en redes sociales viralizando y todo, pero lo único que eso nos sirve a nosotros es como referencia para hacer la consulta a la fuente oficial. Y lastimosamente la fuente oficial también tiene tantos frentes que atender que a veces en ese proceso de verificación no hay una respuesta inmediata y ya la información se generó, ya la información se volvió viral y es un poco difícil una vez que se vuelve viral volver atrás y decir eso no era cierto. Entonces, tampoco hay, en la actualidad los periodistas nos enfrentamos a un escenario quizás nunca antes visto y por eso quizás tampoco tenemos esa preparación, tanto personal como de los medios donde laboramos, Oficial. ni del gobierno, en este caso a través de la Secretaría de Comunicación. Luego de lo que se está viviendo en este año, ya mi última pregunta, luego ya le damos paso a Efraín. Luego de este año, de lo que está viviendo el Ecuador en este año, que hemos generado una huella digital negativa, pero a millón, que si ahora tú googleas la palabra Ecuador, realmente lo que ves es tema narco, guerrilla, violencia, cosas que no pasaba tanto en los años anteriores. Se queda ya una etiqueta sobre Ecuador, ¿no? Ecuador un país violento, Ecuador un país riesgoso. ¿De qué manera tú crees que luego, porque ahora va a ser imposible, luego los medios van quizás a contribuir a que un poco esa etiqueta baje de tono, para también mostrar que en Ecuador hay cosas positivas? Sí, lastimosamente ahorita está pesando más lo negativo justamente por todo lo que ocurre y lo comentaba con unos colegas. Nosotros seguimos una cuenta en Twitter que se llama Alerta News, que es mundial, sí, yo también, que recoge la información de todos los países sí, y muy rara vez topaban Ecuador. Y todos estos días Ecuador ha sido noticia en esa fuente en particular y por lo negativo, justamente por el tema de la violencia y los discursos de las autoridades, etc. Entonces, es un poquito complicado, pero yo creo que sí podríamos trabajar a la par, fuera de este tema de la inseguridad, también a la par trabajar en estrategias que puedan dar a conocer que Ecuador no es solamente violencia, que Ecuador es un país que reúne personas muy trabajadoras, muy solidarias, muy cálidas para recibir al turista, para recibir a todos los visitantes, indistintamente de los países que vengan. Y lo demostramos recientemente en esta final de la Copa Libertadores, que gracias a Dios no ocurrió ningún hecho de mayor trascendencia, más allá de ciertos robos focalizados que no pasaron a mayores por suerte, pero
Pero sí, o sea, hay que trabajar en que Ecuador también es un país que tiene sus maravillas, como todo país tiene sus problemas políticos, sociales, eso no lo vamos a tapar con un dedo, pero también podemos aportar cosas positivas. Tenemos profesionales que han trascendido recientemente hasta reconocimientos por sus trabajos investigativos. O sea, somos más allá de un país violento, somos un país que produce, somos un país que tiene buenos elementos, un potencial, y que lastimosamente ahorita está sobrepasado por la inseguridad, pero yo creo que vamos a llegar a un momento en que podemos rescatar esta imagen positiva. Yo creo también que es hora de que las instituciones periodísticas con sus gremios hablen de este tipo de políticas, porque si no nos estaríamos haciendo daño a nosotros mismos. Así En la es. década de los 90, 80, Colombia tuvo una gran acogida también en ese sentido por parte de la prensa, para que no solamente se vean las cosas negativas, obviamente sin tratar de tapar estas situaciones porque son reales, pero tampoco darles el despliegue que de repente lo podemos estar manejando. Solamente culmino con esta pregunta, Tere, y estamos ya con el tiempo. Ecuador Verifica es de alguna manera una herramienta que al menos vemos que trata un poco de que en este caos informativo la gente tenga donde tener esa realidad de lo que está ocurriendo. ¿Qué opinas de esto, Tere? Yo pienso que debería haber más herramientas así. Pienso que debería, a nivel, como dice Efraín, de la Asociación de Periodistas, de los De la gremios, academia, ¿no? de la academia, todos podemos sumar esfuerzos y diseñar una herramienta que pueda servir ya de manera oficial como un referente ok, si yo veo algo en redes sociales, sé que a través de esa página o de esas redes sociales de determinado equipo donde hay detrás un grupo humano donde está constantemente verificando la información, me va a decir si es verdad o no. Eso hace falta mucho en este país, porque se difunde tantas falsas noticias que ya llegas a un momento en que lo haces realidad, que es lo que comentaba hace un rato. Entonces la vuelves realidad porque ya se volvió viral, entonces la coges como que sí, es verdad. Pero hasta periodistas conocidos han caído en esas fake news, o sea, es increíble, ¿no? Y las comparten en los chats de periodistas, en los chats oficiales. Entonces, la hacen, de cierta forma, la vuelven realidad, cuando sabemos o podemos no tener la duda de la veracidad. Y sí, y yo creo que, como bien dice Efraín y Sonia también lo citó, hace falta más iniciativa por parte de los gremios de periodistas, de la academia, de diseñar este tipo de estrategias. Primero, tener una herramienta que pueda verificar información falsa o verdadera. Segundo, unos protocolos para poder hacer coberturas en estos tiempos difíciles y poder que los periodistas se puedan sentir de cierta forma protegidos o resguardados a través de alguna política. Y tercero, también desde los medios, desde los espacios de trabajo, diseñar algún tipo de seguro para los periodistas que nos enfrentamos a este tipo de coberturas. O sea, hay tanto que trabajar. Lastimosamente, como digo, quizás nos estamos dejando sobrepasar por este nivel de inseguridad, pero siempre deben de surgir cosas positivas también de esto. Esto que está pasando tiene que dejarnos un aprendizaje, y ese aprendizaje tiene que ser de poder diseñar y estar mejor preparados para enfrentarlo. Bien, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por tu presencia, Sonia. Tiene las últimas palabras para nuestra invitada. Sí, bueno, Tere, recogiendo tus deseos y realmente las aspiraciones de no solamente los que hacemos periodismo, sino creo que de todos los ecuatorianos, considerar que este 2022 sea un punto de partida quizás hacia trabajar de manera más organizada, más planificada y también pudiendo destacar lo positivo que tiene el Ecuador y que lamentablemente cuando hay estas noticias negativas, pues un poco se invisibilizan y no es que deja de haber noticias positivas, las noticias positivas están ahí, pero realmente en la premura del día no hay espacio. Muchísimas gracias, Tere, las puertas siempre abiertas acá en Mediatren, gracias por compartir tu experiencia y tus conocimientos pues desde allá, desde el ejercicio donde las papas queman, ¿no? Desde la cobertura real. Gracias, Sonia, gracias, Efraín, por la invitación y bueno, pues encantada de poderlos acompañar más adelante para analizar estos temas. Bien, entonces estamos agradeciendo a nuestros invitados, Sonia, un programa muy interesante que hay que reflexionar mucho sobre lo que significa el manejo de la información en unas épocas de crisis.
Así es, y vemos que en épocas de crisis, así como en este programa, a veces hay cosas negativas que analizar, pero también tuvimos buenas noticias, como el desarrollo de la app que unía a ferreterías. Es decir, yo creo que sí hay mucho por hacer, ¿no? Solo quizás esperar un poco con calma y ver el llamado de las autoridades y de aquellas instituciones que, como decías tú, Efraín, quizás son los que tienen la voz de mando ahora, ¿no? Para poder concertar a todos y unirnos. Gracias a todos, amigos, y que estén muy bien. Hasta la próxima. Esto fue Media Trend, un espacio de entrevistas e información para conocer temas relacionados con la innovación, comunicación y emprendimiento. Bajo la conducción de los magíster Sonia Llanes y Efraín Luna. Media Trend, noticias sobre acciones e iniciativas públicas y privadas en pro de la ciencia, la tecnología y los negocios, por UCSG Radio.